explico? El hijo le tiene que decir, pa, dame chance de regarla. Y él me dijo, estoy feliz. Estoy feliz. Le digo, yo por fin le cayó el protocolo, el testamento. Por fin escuché por primera vez en años a mi familia platicando junta. Wow. Ese el resentimiento, como diría don Kiko Ugarte allá del IPADE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes en Contexto. En esta ocasión, de verdad, tengo la fortuna de estar aquí con un gran amigo, pero además una persona que admiramos todos, el doctor Nahum de la Vega. Nahum no nada más es querido por nosotros porque nos apoyó en el tema de protocolo familiar, sino también es alguien, estoy seguro, de mucho respeto para pues toda la comunidad del IPADE, porque además es profesor del IPADE en temas familiares y en temas pues de factor humano, y además es consejero independiente de un montón de organizaciones. Nahum tiene toda la experiencia justamente en esos temas, y por eso y muchas otras cosas nada más, Nahum, estamos muy contentos de que nos hayas recibido y que estemos aquí platicando contigo. Bueno, pues el que estamos con soy yo, mi queridísimo Ron, porque sé que estoy delante también de una persona muy famosa que ahora es CEO de una gran corporación. Estoy feliz porque me estás dando la oportunidad, como habíamos platicado antes de este programa, la oportunidad de poder ver si podemos dejar algo a algún empresario, que podemos dejar algún mensaje, algo que le pueda servir. Y estoy a tus órdenes para lo que tú me quisieras preguntar. Muchísimas gracias, Nahum. Y bueno, pues con toda la experiencia que tú tienes, sobre todo en el tema de empresas familiar, la primera pregunta que quisiera decirte es, ¿empresa familiar o familia empresaria? Esa es una buena pregunta. O sea, la gente lo confunde, pero digamos que la empresa familiar es cuando es fundada por una persona, cuando toda la familia está dentro de esa organización, pero conforme va pasando, tiene la posibilidad de ir pasando a una segunda, una tercera generación, etcétera, etcétera. O sea, hay o debe de haber una iniciativa por parte del fundador y también por parte de la propia familia, para que no solamente haya esa empresa, sino que los hijos empiezan a emprender. Cuando los hijos empiezan a emprender y tienen sus propios negocios y son apoyados por la empresa que genera todo ese bienestar, etcétera, entonces eso pasa de ser una empresa familiar a una familia empresaria. Y me parece que el propósito de esta entrevista es precisamente decirle a la gente que tiene el privilegio de estar en una familia, en una empresa familiar, que se aviente. O sea, no hay nada que perder. Es que ya tienen el abolengo, ya tienen la clase, ya tienen la experiencia, tienen al padre, a la madre, que los están apoyando. Y creo que México lo que necesita son empresarios. O sea, empresarios, porque los necesitamos. Son los que generan empleo, son los que generan riqueza, son los que generan ideas, son los que traen nuevos recursos al país, etcétera. O sea, necesitamos eso, y creo que es tan importante, ¿no?, ser un buen fundador o un buen director de una empresa familiar, como tratar de que nuestros hijos sigan esa línea y tratar de que esto se multiplique. Cuando la empresa familiar se multiplica en una familia empresaria, se multiplican también los empleos, se multiplican también las oportunidades, etcétera. Se va creando riqueza. Sí, crear riqueza y crear empleos, lo dices bien, porque hemos visto también cuestiones de otros países que a lo mejor hace unas décadas estábamos exactamente a la par entre ellos y México, y de repente nos han rebasado de manera tremenda justamente por ese espíritu emprendedor del cual tú hablas. ¿Qué elementos necesita tener una familia? ¿Necesita solamente capital, o qué elementos necesita una familia para ser considerada una familia empresaria? Y
orientarse a eso? A ver, yo creo que hay muchas cosas, muchos factores que son importantes. O sea, lo primero es que hay que formar gente buena, Sí. ¿no? O sea, tú con tu familia, con tus hijos, tienes que formar gente buena, gente de valores, gente que tenga esa visión de responsabilidad social, gente que tenga esa capacidad de sentido ético, de optar por lo que sí está bien, por lo que está mal, etcétera, etcétera. Segundo, enamorarlos. Que la gente se enamore de lo que tú haces, porque cuando tú ves a una gente enamorada, te dan ganas, me explico, de estar en ese nivel de involucramiento con lo que tú haces. ¿Cómo enamorar? Desde chicos, hay veces que los fundadores quieren enamorar a los papás cuando ya los hijos tienen 50 años, ¿verdad? Y eso no siempre funciona. Entonces, llevarlos, invitarlos, parece ridículo, pero vente, vamos a negociar con una persona muy importante. Sí. Vente, vamos a hacer porque este proyecto nos está costando mucho trabajo. A ver, ¿tú qué opinas? Aunque el crío haya salido de la secundaria. Sí. Entonces, ese enamoramiento es hacerlo sentir importante, es engancharlo. ¿Me explico? Engancharlo poco a poco. Y cuando la persona ya quiere entrar a trabajar contigo, hay que hacer que tenga hambre. ¿Me explico? Normalmente cometemos el error de que cuando los hijos llegan a la empresa, es que como es mi hijo, ¿qué te parece si lo hacemos gerente de ventas? Y después yo creo que en unos 6 meses lo podríamos pasar a director comercial ya para que me reporte. Sí, pero el crío tiene 30 años, ¿me explico? Y no sabe nada de ventas. O sea, tienes que hacer que tenga hambre. O sea, que sepa lo que es ir a tocar puertas, lo que sepa lo que es hacer propuestas, a fallar, a entrar en concursos, a hacer una serie de cuestiones que le den la solidez para que después pueda mandar a alguien. Si él no sabe obedecer, después no va a saber mandar. Sí. Entonces, creo que debe de haber una propuesta. El hijo tiene además la facilidad de que, pues sí, a lo mejor entra solamente como vendedor, pero desayuna con el presidente. ¿Me explico? Si es un vendedor, sí, pero tiene la asesoría del fundador. Sí. O sea, todas esas cosas son muy importantes. Eso va formando, digamos, esa capacidad de riesgo, esa solidez, esa rectitud de intención, esa capacidad para tomar decisiones con riesgo. Y eso es lo que se necesita. La otra cosa que se necesita es que el fundador le haga una carrera, le haga una línea, ¿me explico? Y que lo vaya cuidando ya sea a través del mismo, ya sea a través de un consejo que lo esté coachando también al hijo, cuando el hijo ya a cierta edad lo quieres meter al consejo, tal vez con voz pero sin voto, sí. Lo vas preparando. Y la otra cosa es decirle, oye hijo, pues fíjate que qué difícil es ganar dinero y qué difícil es saber cómo gastarlo o cómo invertirlo, ¿no? Eso. Entonces, eso quiere decir que hay que irlos preparando no solamente como consejeros, sino irlos preparando también como accionistas, ¿no? Sí. Y qué importante y qué interesante lo que mencionas, que es formarlos, y mencionabas desde la secundaria o desde la primaria o desde el hacer que estén involucrados en la empresa de una u otra manera, hacer que pues de repente lleguen y jueguen, ¿por qué no? Porque a veces tienes toda la razón, de repente es muy tarde, ¿no? Cuando ves la compañía desde fuera, ves probablemente las partes bonitas, ¿no? Sí, de una claro. organización, ves las utilidades, o ves el crecimiento, o ves las vacaciones, pero no sabes lo que hay realmente detrás de todo ese trabajo. ¿Te ha tocado ver algún caso, sin decir nombres, por supuesto, porque no queremos balconear a nadie, pero casos donde se han hecho las cosas bien? Porque lo que queremos es promover las cosas buenas. O sea, ¿qué ha hecho algún empresario que has visto que logró desde el inicio poderlo hacer? Bueno, a ver, yo tengo un caso clarísimo de una persona que yo quiero muchísimo, ya en paz descanse, don Juan Morera. Y don Juan Morera, él inició sin su fábrica, compró su fábrica. Le costó mucho hace Casimires, etcétera.
sus hijos Tulancingo. de Tulancingo, claro. Su hijo José Ramón iba conmigo en la maestría y en el IPADE, y entonces su papá le decía, a ver, hijo, a trabajar, a trabajar. Y Juan Ramón era un tipo serio, bien hecho, fue el alumno más destacado, premiado por López Portillo. Digamos, estoy haciendo una oda a Juan Ramón, pero así es. Sí. Y cuando terminó la maestría del IPADE, le dijo, ahora sí, papá, ¿dónde está la fábrica que me toca? Tremenda carcajada de don Juan. Le dijo, te me vas 3 años fuera a trabajar, ¿no? Y a ver, echa a perder allá afuera, no aquí. Y yo te puedo decir que formó a un grupo de hijos que no eran los hijos, eran los empresarios. Okay. Hoy falleciendo ya, desafortunadamente, don Juan, yo te puedo decir que yo admiro muchísimo a Juan Ramón. Es un gran empresario y tiene, ahorita, no puedo decir que tiene el monopolio porque se le echan encima, pero, o sea, no hay quien tenga esa capacidad para emprender, para invertir, para esto y lo otro. Lo que te estoy tratando de decir es, a veces duele como papá tenerlos con hambre o tenerlos apretados. Pero después el resultado, cuando tú ya eres más grande, te echas a reír. Es decir, los tienes que formar por egoísmo. Eso lo decía un buen compañero mío que se llamaba Ricardo Murcio. Decía, tú tienes que cuidarlos por egoísmo. Y esta cuestión de cuidarlos por egoísmo quiere decir, ¿por qué por egoísmo? Le decía yo a Ricardo. Me decía, porque te vas a dar más tiempo cuando estés más grande. Y ya cuando los tengas formados, va a ser puro gozo. Porque va a ser gente responsable y vas a ser empresarios valiosos, ¿no? A ver, son interesantísimas esas historias, por supuesto, porque hablan de personas de la vida real. Sí, sí. ¿No? Con temas, con sueños, pero también con temas familiares, por supuesto, que han sabido brincar y que han sabido trascender en el tiempo y ser exitosos también como compañía. Y fíjate que es justa parte de las cosas que nos gustaría que nos contaras, ¿no? Hablábamos del involucramiento de los niños o de los jóvenes o de las futuras generaciones desde niños. Hablas también de, pues obviamente, un fundador que está dispuesto a dar ese brinco. Y en ese juego de palabras, familia, empresa, familia, son dos palabras que muchas veces se ven distantes. ¿Qué pasa si las distanciamos? ¿Qué pasa si decimos, no, el trabajo es una cosa, la familia es otra cosa, y las dejamos separadas? ¿Qué efecto podría llegar a tener eso en la familia y el efecto en la empresa? Bueno, si tú separas lo que tú haces de la familia, no pasa nada. O sea, la familia tomará su camino, etcétera. Yo estoy hablando de la fortuna que tienen los hijos de tener un papá empresario. O sea, el papá empresario debería invitarlos cuando menos. Entonces, cuando los invitas, es aquí donde viene el problema. El problema está cuando invitas a la familia. Porque Davis y Tagliuri, unos cuates ahí de Harvard en 1980, ¿no? Marcaron esos 3 círculos que están íntimamente ligados, que es la familia, la empresa y el capital. Sí. O sea, cuando tú unes a la familia con la empresa, está perfecto. Cuando el capital empieza a brillar, no está tan perfecto. O sea, sí está perfecto porque da mucho bienestar. Lo que creo yo es que dentro de la educación que tú le tienes que dar a la familia, tiene que ser una educación donde tengas tus prioridades perfectamente bien delimitadas, ¿no? O sea, en nuestro caso yo le digo a mis hijos, para mí mi primera prioridad es Dios, segunda prioridad soy yo, porque si yo no estoy bien, no puede estar bien mi esposa, y si mi esposa y yo no podemos estar bien, no pueden estar bien los críos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya la familia se acerca a la empresa, hay que decirles, regla número 1, regla de oro, la familia es primero. Sí. La familia es primero. Porque lo que te da el mundo, o sea, es muy atractivo, ¿me explico? Te da poder, te da control, te da
yates, te da aviones, te da coches exóticos y todo lo que tú creas que te puede dar el mundo, eso te lo da. Y eso a veces te va alejando del deber ser, del núcleo familiar, de ver por el bien de los empleados, de ver por el bien de la familia, etcétera. Y creo, así como yo lo veo con tu padre, ¿no? Tu padre es un tipazo, ¿no? O sea, es una persona que platiques con él y te dan ganas de abrazarlo, ¿no? Así. Bueno, así tienen que ser los empresarios. Tienen que abrazar a los hijos diciéndole al oído, primero es la familia, hijo, que no se te olvide. ¿Cuántas veces durante muchos años yo he estado ayudando a familias que se pelean por una herencia que ni siquiera es de ellos, por una herencia que ni siquiera el papá ha mencionado la sucesión, ¿me explico? Por una herencia donde ellos creen que ya son y por lo tanto ellos ya pertenecen a la juniorcracia de la zona, etcétera. Y tú lo puedes ver en cualquier parte, ¿no? Sí. El otro día fui a Puebla y a las 4 de la mañana estaban los Ferraris y todo esto enfrente del hotel. Yo dije, ¿la juniorcracia aquí? Tú piensas que no hay en Monterrey. En Monterrey también, en Guadalajara también. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de o empiezas a crear ese tipo de generaciones, algo está mal. Hay que decirle, hijo, resérvate, porque la responsabilidad que tú tienes hacia los empleados, hacia la sociedad, hacia la generación de los empleos, hacia la generación de la riqueza, no te puede permitir ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, eso te aleja de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, etcétera. Entonces, a veces la familia que está con la empresa, cuando es bañada por mucho capital, a veces pasan cosas, ¿no? A veces hay hijos muy buenos, como tú has de conocer algunos, o a veces hay personas que hacen sufrir mucho a los papás. Los papás lloran, o sea, así como ves a los empresarios muy fuertes y todo eso, hay empresarios que lloran, o sea, lloran porque no han sabido deslindar la cuestión del dinero, de la empresa, etcétera. La empresa te da mucho poder, te da tanto poder que incluso hasta los fundadores les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entrar al proceso de la sucesión en el mando, sí. Porque hay dos cosas: sucesión en el mando y sucesión en lo patrimonial. Bueno, en lo patrimonial, pues lo puedes hacer en el, digamos, en el testamento, como lo dice el protocolo familiar, etcétera, etcétera. Pero la sucesión en el mando, qué difícil es. Sí, hijo, yo te daré el mando, tú serás el rey, etcétera, etcétera. ¿Ves esta corona? Mira, no, esta será tuya, ¿no? Pero y tú le dices, papá, pues ya, ¿no? Y conozco, me acuerdo, tengo una anécdota muy bonita, con don Miguel Quintana, de Grupo Xcaret, que él me preguntaba, dice, ¿y cuándo es el momento ya, de la sucesión del mando? Y volteó a ver a su hijo, un señorón de 50 y tantos años, ya con la barba blanca, etcétera, con toda la capacidad, etcétera. Y bueno, tú sabes que Miguel Quintana, pues, es una persona, o sea, es un genio. Yo le digo, oiga, no me pregunte a mí, volteé a ver a su hijo, ¿no? Entonces ya no me hizo ninguna pregunta, ¿sí me explico? Cuesta mucho trabajo. Sí. Y para eso sirve, o sea, cuando a veces se dan cuenta los empresarios que ya es muy tarde, me explico, para hacer la sucesión, muy tarde, porque el hijo ya se le fue. El hijo ya emprendió en otras cosas, o el hijo se fue a otro país, ¿me explico? Cuando él decía, pero si yo lo tenía todo para dártelo, lo tenías, ¿me explico? Y para eso es un poquito la cuestión de ir siguiendo una línea de profesionalización, de institucionalización, de profesionalización, de usar las herramientas para ir consolidando, digamos, inicialmente con formas externas la empresa, pero que la empresa no valga
por la genialidad del fundador. La empresa tiene que valer por sí misma, ¿me explico? Por la gente que viene detrás del fundador. O sea, porque en el fundador se dan muchas cosas. Tiene tal carisma que si el fundador truena los dedos, todo mundo lo hace. Lo malo es cuando viene alguien y el fundador sigue por ahí. Bueno, pues es que la sombra es tal, ¿no?, que le cuesta mucho trabajo acá. Y sobre todo si este es el hijo. ¿Me explico? El hijo le tiene que decir, pa, dame chance de regarla. Vamos a hacer un fondo para todas las regadas que yo tenga, ¿no? Si el papá dice sí, ya la hizo el hijo. Porque el hijo va a procurar no utilizar ese fondo. Pero el papá va a tener la seguridad, ¿no?, de que el hijo tiene la conciencia de hacer las cosas como él las hizo. Pero esa es otra mentira. Sí. Los hijos traen nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Las relaciones que tenemos nosotros son con gente muy importante, pero que ya no está en la batalla. Los hijos ya tienen las relaciones de la gente que está en la batalla, que recibió la herencia de aquellos fundadores. Eso es mucho más poderoso que cualquier cosa. Entonces, el fundador, si tuvo capacidad de riesgo para poder hacer su empresa, tiene que asumir otro tipo de capacidad de riesgo para hacer que el hijo pueda regarla y que el hijo no se dé de topes contra la pared. Porque no va a ser lo mismo cuando tú estabas solo y tomaste todos los riesgos, que ahora que el hijo está trabajando y el hijo toma sus decisiones, pero con su padre al lado, con sus relaciones y con las relaciones que él mismo hace. O sea, es que a veces no lo ven. Eso me desespera un poco, ¿no? Sí, al final de cuentas, a ver, qué complejo es, porque hablas de que detrás de un empresario y detrás de una lógica y de metodologías, también hay personas, ¿no? Con miedos seguramente y algunas veces esos son miedos fundados, ¿no? Cuando se pregunta ¿por qué no delegas? Pues es que es el miedo al fracaso, el miedo al que perdamos el ritmo. Pero si no lo hacemos, ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Y qué padre cuando esas transiciones o esas sucesiones se dan en el mejor momento, en el momento donde el fundador en este caso, o el director, o el va delegando esa responsabilidad a las siguientes generaciones. ¿Cuándo es un buen momento? Es una muy buena pregunta. Lo mencionabas en esa historia de Xcaret, donde él, tal vez era el genio, gran trabajo. El genio preguntándole a un terrícola, ¿no? ¿Cuándo sería? O sea, es que yo decía, ¿cómo me lo está preguntando? Sí, este señor es un genio. Exacto. Entonces, ¿Cómo identificar esos buenos momentos, ¿no? ¿Cuándo debería de ser? Yo creo que todo depende de la clase de educación que le diste al hijo. Uh-huh. Todo depende de que tú tengas claro, de que confíes en ti, de que tengas esa seguridad en ti mismo. Yo pienso que los 65 años, a los 65 estás nuevo, ¿me explico? Porque ahora la gente se está muriendo después de los 90. Entonces, de los 65 a los 90, pues todavía faltan 25 años. O sea, a los 65 estás nuevo. Yo me acuerdo que mis abuelos se morían a los 70, los 65 ya se veían viejitos. Ahora las cosas son diferentes. Ahora, lo que trato yo de decir es, a los 65 ya tienes que tomar manos en el asunto. Ahora te toca, ¿me explico? Después de haberlo formado como habíamos platicado. Sí. Pero ahora te toca. Pero hay varios problemas que existen también. Uno, que el hijo quiera, que el papá quiera, que la empresa esté en circunstancias de poder hacer un cambio. Y cuando tú tienes esas tres circunstancias, tienes que aventar al hijo. Hay veces que los hijos vienen conmigo y me dicen, es que mi padre no entiende, o sea, ¿qué le pasa a mi padre? Bueno, pues es que a lo mejor tú tampoco has sabido meterte a tu padre. Uh-huh. O el padre, inconfesablemente, no quiere soltar el mando.
Y a veces la cuestión no es tan sencilla como te lo estoy diciendo, porque el padre puede ser que tenga 4 hijos, por poner algún ejemplo. Sí. Y los 4 quieren. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Me explico? Para que, o sea, ¿cómo vas a hacer justicia para la sucesión? Y es ahí donde viene una herramienta que a mí me parece indispensable para las empresas que quieren dar ese paso, que es el protocolo familiar. Sí. ¿Me explico? Sí. Que es poner a platicar a la familia. No es otra cosa más que poner a dialogar a la familia. Porque la impresión que se tiene en un protocolo es, a ver, yo me voy a entrevistar con Deloitte y Deloitte va a hacer copy-paste de las 10 cosas que a mí me interesan, me lo van a decir a mí, yo lo firmo y después voy a tener ahí a mis hijos sentados y les voy a decir, y esto es así, y esto es así. Pero cuando no se dialoga con los hijos dicen, ok, yo sí voy a esperar a que tú te enfríes. ¿Me explico? Yo sí voy a esperar. Tú haz los libros que quieras y los protocolos que quieras. Creo yo que el protocolo familiar tiene que ser una herramienta donde pongas a dialogar a la familia y que la familia se escuche entre sí. Y que tú sepas, diga, ¡ay, mi hermana sí tiene tamaño! Oye, mi hermano, yo pensé que era solamente gritos y no. Hoy, me explico, porque nosotros ya nos vamos. Sí. O sea, hay dos cosas seguras. Hay 2 cosas seguras en la, ¿cómo se llama? Hay 2 cosas seguras en la vida, que son los impuestos y la muerte. Entonces, hay hijos que están esperando a que el papá se vaya. ¿Me explico? Y si el papá se va a haber una guerra. Porque cuando una cosa es la familia cuando están los papás y otra muy distinta cuando los papás se van. ¿Cómo pasa eso? No sé explicar, o sea, tienes que agarrar un psicólogo o algo así que lo explique. Pero no es lo mismo. Entonces, poner a platicar a la familia sobre temas que tienen que ver con el patrimonio, con la sucesión, con el testamento, con la evaluación de las empresas, con la matriz de sucesión patrimonial, incluso con una cosa que ustedes hicieron muy bien, el escudo patrimonial, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hay que hacerlas con tiempo. Ahorita estoy ayudando a una familia donde el papá, yo creo que es el dueño de la mitad de un estado de allá del sureste. Y piquete ombligo con el gobernador, no voy a decir si es mujer o hombre, ¿me explico? Y entonces él decía, yo eso de los protocolos, eso no, para mí, eso no vale. Oiga, don fulano, pero es que su hijo dice que usted ya tiene 80 y tantos años, pero yo estoy nuevo. ¿Me explico? Oye, ¿y si le pasa algo? A mí no me va a pasar nada. Entonces, total, para no hacerte el cuento más largo, dijo, ok, voy a empezar, pero si no me gusta, lo vamos a cancelar. Usted cancélelo, yo feliz de estar con usted, etcétera, etcétera. Después de la tercera sesión, al final les pido que el fundador despida la reunión y todas estas cosas. Y él me dijo, estoy feliz. Digo, yo por fin le cayó el protocolo, el testamento. Por fin escuché por primera vez en años a mi familia platicando junta. Wow. Y yo estoy haciendo el protocolo con mi esposa. Estoy feliz. Nunca pensé que pudiera yo recuperar el hecho de platicar con mi familia y de escucharla si no fuera por esta cuestión. Entonces, primero la familia, darle prioridad a la familia, escuchar a la familia. Lo demás es lo de menos. Lo de menos es el dinero. Lo de menos, cuando tú te vayas, ya no te vas a poder llevar nada. ¿Me explico? Yo he revisado en los funerales a ver si en la caja allá, güey. Normalmente no hay nada. Lo que tienes que dejar es armonía. Lo que tienes que dejar es paz.
lo que tienes que dejar es concordia, lo que tienes que dejar es responsabilidad social, tienes que dejar gente que sea capaz de dirigir a la misma familia, porque a veces hace falta que alguien tome el papel del papá cuando el papá fallece, como en otro protocolo donde el papá murió de cáncer, desafortunadamente, y me decían, aún necesito un protocolo, pero lo necesito rápido, en 2 meses. Digo, no, yo no lo puedo hacer así. Sí. Bueno, te lo voy a poner de esta manera. Es que yo tengo cáncer de páncreas. Y a la semana murió. Fue un desastre, ¿me explico? A los 6 meses, la mamá me habló para decirme, seguimos adelante. Mi esposa me dijo que siguiéramos adelante. Pues los hijos se le amotinaron. Y la mamá, golpe en la mesa, y dijo, tu papá me dijo que esto, lo otro, y así le vamos a comprar. Si te gusta, hijo. Y yo, aquí en esta sala, tenía yo a veces a los 2 hijos llorando, platicando, diciendo, ¿qué pasa? ¿Me explico? Pero la líder fue la líder. Y es una familia fantástica. O sea, siguen invirtiendo, están creciendo, se han convertido en lo que era el padre, ¿no? Entonces al padre siempre lo vemos, al fundador, siempre lo vemos como imposible igualarlo. No es verdad. Lo puedes superar porque tu papá empezó de 10 y a ti te dejó en 15. Tú tienes que dejarle el listón a tus hijos en 20. ¿Me explico? ¿Cómo voy a superar a mi abuelo? Pues ya lo superó tu papá. Ahora, existe lo contrario. Existe un padre que se fue de 20 y que el hijo en 15 y que después el nieto en 10, ¿me explico? Es ahí la magia de cuidar los fines y no los medios. Un medio es una empresa, un coche, una fábrica, un equipo, lo que sea. Pero las personas son fines en sí mismos, son importantes en sí mismas. Y es por eso la importancia de poner enfrente a la familia empresaria entonces, porque si cuidamos ese núcleo familiar, esas conversaciones que tú dices desde tal vez chiquitos, que tenemos niños chiquitos, pues empezamos a conversar entre ellos, se les va a hacer algo natural cuando ya estén grandes y llegue el momento de tomar decisiones más complejas. Pero a veces cuando la familia no se pela, cuando el dinero, cuando las propiedades, cuando ese es lo que gira o hace que la familia se mueva y no la armonía, no la unión, no el compartir, pues termina siendo demasiado tarde. Entonces, por lo que te escucho, el mejor momento es hoy, no mañana. Y mañana, pues es mejor que pasado, ¿no? Entre más pronto empecemos con esa construcción es mejor. Sí, hay que generar respeto. Cuando los hijos ven que tú amas y respetas a tu cónyuge, ellos aman y respetan a sus padres. Cuando los padres no se respetan a sí mismos, los hijos se van alejando y les estás dando una línea de comportamiento. Lo que tú dices es importante, es hoy, es en el día a día, es en cómo educas a tu hijo, en cómo tratas a tu esposa en frente de los hijos. Porque eso va a hacer que tú tengas autoridad moral. Y la autoridad moral es mucho, mucho más importante que la autoridad formal. ¿Me explico? O sea, a ti tu padre te puede decir, tú eres el CEO y en ti Pero la verdad es que cuando tú, o sea, que te den que te pongan la espada aquí, después aquí, etcétera, etcétera, que digan, tú eres el nuevo CEO. Ahora depende de ti que te ganes la autoridad moral de la organización. ¿Me explico? Aspirando a hacer siempre el bien, a decir siempre la verdad, a ser una persona justa, a tener responsabilidad social. Cuando la gente ve eso, dice, su papá era muy bueno, pero este es mejor.
la gente está ávida de esperanza. Hoy estamos en una sociedad desesperanzada, Sí. ¿no? Donde dice, no hay trabajo, ¿qué voy a hacer con mi familia? Mejor no tengo novia, mejor no me caso, mejor no tengo hijos, no, porque no los voy a poder. Hay que decirle a esta sociedad, se puede. Hay que decirle a la gente, si tú entras a esta empresa, pues no te vas a ser millonario, ¿verdad? Pero te voy a enseñar a comportarte como persona. Te voy a enseñar a tener un oficio. Te voy a enseñar a crecer. Te voy a enseñar a hacer que los demás también sepan trabajar a través de tu familia, a través, etcétera, como decía Carlos Llano, en círculos concéntricos. Entonces, creo que es hoy, como diría Fox, es hoy. Tenemos que hacer esta cuestión, ¿me explico? Pero no en 15 minutos se resuelve, sino mucho No, tiempo. que no en 15 minutos, no en 15 minutos, exactamente. Sí, y a ver, parte de eso es, hablabas de una sociedad hoy desesperanzada. Yo veo es peligroso incluso una sociedad que se mueve por el resentimiento. Como yo creo que puede ser peligroso una familia empresaria que se mueva por el egoísmo, ¿no? Y cuando hablamos de familia empresaria y hablamos de poner a la familia antes que las empresas, es que las empresas de hoy pueden no necesariamente ser las empresas de mañana. Sí. Y las empresas hoy pues pueden multiplicarse si realmente no es el ego o no es el egoísmo, sino en realidad son otros valores Sí. los que mueven a la familia. ¿Cuáles serían, en tu experiencia, porque sé que has conocido un montón de empresarios, un montón de familias empresarias, cuáles son los 3 valores fundamentales que una familia tiene que tener para que en lugar de pelearse por lo poco o mucho que hay hoy, en realidad se potencien entre ellos para crecer y hacer algo mucho más grande de lo que incluso ellos se pudieran imaginar? ¿Cuáles son esos 3 valores? Lo voy a resumir en uno. Y es querer el bien de la persona que tienes al lado, sin importar si son 5 hermanos, 8 hermanos. O sea, cuando tú eres una persona y hay 10 hermanos, pero eres una persona que ves el bien, que eres prudente, que no eres egoísta, que no tienes envidia, esto, el otro, etcétera, etcétera, los hermanos te empiezan a escoger como el líder. No porque sepas más matemáticas o porque tengas el grado máximo en la escuela o lo que sea, sino porque vas generando confianza. En las empresas públicas, como en las institucionales, como en las empresas familiares, la confianza es indispensable. Es decir, pues sí, ya vi que el hijo se peleó con el papá, pero yo confío en el hijo, porque es una persona prudente. Pero yo confío en el hijo porque es una persona que sabe ubicar las cosas con la importancia que tiene. Yo confío en el hijo porque tiene una gran capacidad de resiliencia. Esa es una palabra técnica, ¿verdad? Sí. Eso es como para pantallar al público, pero resiliencia... Bueno, es de moda ahora en el sí, COVID. claro, sí, por eso. Resiliencia es esa capacidad que tienen los materiales de regresar a su estado. ¿Me explico? Pero cuando hablas de resiliencia personal, es la capacidad que tiene una persona de regresar a su estado anímico que tenía antes de tener un encontronazo, y sobre todo tener un encontronazo con el fundador. No es lo mismo que tú te agarres a balazos con un proveedor a que tu papá te diga, hijo, yo esperaba más de ti. Eso es devastador. ¿Me explico? Los papás sabemos dónde está la herida. Y los hijos también de los papás. No, los hijos también. Ajá. Entonces, la prudencia es la capacidad de analizar todas las alternativas que tú tienes para tomar decisiones, escogiendo la que tenga menor costo humano y menor costo económico. Entonces, cuando tú vas creando esa confianza, no importa que la riegues. Si tienes autoridad moral, no importa que la riegues. La gente te va a seguir. Las empresas siguen adelante porque siguen al líder, porque tiene autoridad moral.
porque sabe enseñar, porque sabe hacer que los demás sean también más de lo que son ellos, ¿me explico? Es empujar los límites de las personas que te dejaron a tu cargo. Ya cuando te enfríes y te diga ya el patrón, ¿y tú qué? No, pues ¿qué? ¿Qué? Pues es que yo, a ver, por aquí creo que traigo las acciones porque yo ya soy el accionista. No, eso no me importa. Es a cuánta gente trajiste atrás de ti. Entonces, cuando tú estás en una empresa familiar, tienes la obligación de hacer que tu prole, la segunda, tercera o cuarta generación, sea gente buena, porque son los que van a recibir los recursos. ¿Me explico? Una persona X que no tiene los recursos, pues sí va a ser muy buena y le van a pedir consejo. Pero un empresario que es bueno, además de pedirle consejo, le van a pedir empleo. Y además de estar trabajando con él, van a decir, cuando se muera, va a decir, qué suerte tuve de estar con Rom. ¡Qué suerte! O sea, ¿por qué suerte? Si te pagaban lo que... No, es que me llevaba, me enseñaba, me regañaba. Alguna vez, esto lo cuento a veces en el padre, que yo iba por el centro de la Ciudad de México y iba yo por la banqueta y ya era tarde. Entonces vino un señor grande, mal encarado, viendo para acá. Yo dije, me voy para acá de este lado de la banqueta. Sí. Entonces él se pasa del lado de la banqueta, me vuelve a pasar de la banqueta y él se vuelve a pasar del lado de la banqueta. Y dije, sí soy yo. O sea, aquí algo me va a pasar. Entonces yo hago como que no veo, ¿verdad? Porque no hay que ver a las personas para no provocarlas. Sí. Y se me pone enfrente de mí, no me deja pasar. Y me dice, ingeniero de la Vega, se acuerda de mí, ¿verdad? Un tipo, sí, con acento así, tipo sinaloense, ¿no? Yo dije, ay, no me acuerdo. Dice, soy el Charcas. Yo dije, el Charcas. Tan, ya, aquí quedé. Y dice, usted me corrió. Usted me corrió. Yo dije, ya. Nada más venía a darle las gracias. Porque usted me corrió porque me estaba acostando con la supervisora. Hoy conservo mi matrimonio y mis 3 hijos acabaron la universidad. Muchas gracias. Y se fue. Wow. Entonces tú dices, a veces la vida es la gran oportunidad de ir haciendo personas. Sí. Dirás, no solamente hacer empresa es pensar en lo económico, en los recursos, etcétera. ¿Me explico? Pero la otra manera de hacer empresa es hacer gente. O sea, Hewlett Packard no existe la gente. IBM no existe la gente. El IPADE no existe la gente. ¿Me explico? Grupo Tellerías no existe la gente. Entonces, eso es a lo que hay que tirarle. Porque te voy a decir una cosa. No sé cómo se me fue la vida entre los dedos. La vida se va así. Sí. Rapidísimo. Entonces, todos los días tienes que acostarte diciendo, ¿habrá valido la pena este día? Oye, y mencionaste hace rato algo que se me quedó, porque dijiste, para mí antes que otra cosa es Dios y después soy yo. Y tú ibas a decir, ay, pero tú has ayudado a tanta gente, has impactado a tantas personas a lo largo de empresas con esta historia que dices, en la academia, en el consejo. ¿Por qué es importante no olvidarnos de nosotros mismos cuando tenemos un alto sentido a lo mejor de responsabilidad, cuando tenemos mucha gente que a lo mejor depende de las empresas y las decisiones que podamos tomar, buenas o malas? ¿Por qué poner primero, y lo mencionaste en ese orden, me llamó la atención, a Dios y a ti mismo antes que cualquier otra cosa? Creo entenderlo, pero me encantaría escucharlo. Bueno, me estás metiendo en una bronca porque mucha gente piensa que no hay Dios. Yo sí pienso que hay Dios.
Los que piensen que no hay Dios, pues qué tal que cuando se enfríen, qué tal si sí, ¿no? Bueno, Pero nadie cree en Dios hasta que te pasa algo y empiezas a rezar. sí, Ahí todos volvemos creyentes. sí, bueno, hay un dicho que dice, el que borra a Dios de su vida se encante cualquier piedra, ¿no? Entonces nosotros tenemos, bueno, cuando menos en mi casa, en mi caso, digamos, yo creo en un Dios que además me ha revelado, ¿no? Cuáles son las reglas, como en el taller, ¿no? Cuáles son las reglas para ser feliz y para tener paz, ¿no? Sí. Entonces, si yo sigo eso, normalmente adquieres una cosa que es muy difícil de lograr, que no por ser rico o ser un gran empresario lo logras, que es la paz. ¿Me explico? Porque la felicidad, tú puedes tener una felicidad momentánea, pero no la paz. ¿Me explico? Es muy difícil, como decía San Agustín, tener paz aquí verdaderamente, ¿no? Pero yo creo que si tú eres una persona que sigue ciertos comportamientos que nos nos sugieren allá, el manotas, y de alguna manera sientes que eso hace que esté en concordancia todo lo que está a tu alrededor, que como una vez estábamos poniendo la primera losa de la primera casa que yo hice, y entonces el maestro de obras le dije, porque siempre me decía, no, usted es un rotito, a ver esas manitas, no sé, a ver, agarre la pala, sea hombrecito. Pero dije, ahorita me lo voy a fregar, a ver, ¿y usted sabe lo que es la paz? Y entonces dice, pues mire, la paz es algo así como no deberle nada a nadie. Y sigue paleando, yo me quedé así como diciendo, bueno, hasta filósofo resultó el maestro, ¿no? Y es no deberle nada a nadie. Entonces, cuando tú no le debes nada a nadie, cuando tú te das a los demás en círculos concéntricos, te das a tu prójimo, que quiere decir, la palabra prójimo proviene de la palabra latina, próximo, y tu próximo, ¿quién es? Tu esposa. No, es mi vecina, que además está como rifle, ¿no? Es tu esposa, ¿ok? Y después de tu esposa están tus hijos. Cuando tú te das a tu prójimo, todo va bien en cascada, ¿me explico? Y cuando tú llegas, digamos, como gran CEO y todo eso a tu grupo, y la gente te ve con paz, la gente la transformas, ¿me explico? La puedes cachetear, etcétera, etcétera, pero me dicen, me cacheteó Rom, qué bárbaro. ¿Me explico? O sea, porque sabe que tú siempre vas a actuar con rectitud e intención, siempre vas a ser persona, y cuando haces personas, haces empresa. Y cuando haces empresa, haces sociedad. Y cuando haces sociedad, haces país. ¿Me explico? Y eso es lo que necesitamos nosotros. O sea, por eso es importante tener, ¿cómo se llama? Llegar al principio de la entrevista, llegar a hacer que todos los miembros de una familia, de una empresa familiar, lleguen a ser familia empresaria, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y creo que esa paz que tú mencionas es a veces muy importante en las organizaciones, cuando las cosas van bien, sobre todo cuando las cosas van mal, ¿no? Sí. Porque de repente es actuar con el estrés, o el actuar desde el resentimiento, o el actuar desde el enojo, o el actuar a través del egoísmo, pues destruye en lugar de que construye, ¿no? Sí, sí. Creo que lo has dicho muy bien, esos defectos de personalidad a veces no resultan, ¿no? El resentimiento, como diría Don Quico Ugarte, del padre, es aquel veneno que te tomas, ¿no? Creyendo hacerle daño a la otra persona, ¿no? Entonces, creo yo que hay que actuar siempre perdonando. Hay dos palabras que cuesta mucho decir en la vida, ¿no? Es te amo y perdóname, ¿no? O sea, porque no te amo, que cursi, y además la voy a inflar y no conviene. Hay que decirle te amo, te amo sobre todas las cosas a tu esposa.
Y también hay que decirle, perdóname, o sea, perdóname por esto, por lo otro, lo demás allá. Entonces, digamos, un empresario es una persona virtuosa, porque si definimos la empresa como una comunidad de personas, esa comunidad de personas la debe de dirigir una persona virtuosa, una persona que quiera, eso es, que quiera ser virtuosa todos los días, ¿no? Y claro, no es por todos los días, o sea, no es por todos los días, sino preguntar a mi señora, va a decir, este que está hablando, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Pero, o sea, creo yo que una de las cosas que es, Carlos Llano decía una cosa, a la gente no se le mide por lo que tiene ni por lo que hace, sino por su lucha diaria de ser mejor persona. Qué padre, y eso habla de que pues no es posible ser perfectos. Somos humanos y somos muy imperfectos. Decía Tony Robbins que la perfección es el estándar más bajo, porque no se puede alcanzar. Sí. Y lo que tú estás hablando y diciéndonos, y que creo que es muy valioso para todos los que te están escuchando y para nosotros que estamos aquí contigo, es que el chiste es el continuamente estar buscando ser mejor persona. Sí. Y qué padre acompañarlo de tu familia, qué padre acompañarlo pues, de un ser superior, y de tener esa fe que muchas veces puede iluminar en momentos oscuros. Y qué padre también ampliar esa familia a los propios empleos o a los propios proveedores, a los clientes o a los colaboradores que todo el tiempo nos están acompañando y que yo he visto ahora y decir, no, es que las empresas no deben de ser familia. A ver, si lo entendemos de repente como familia es algo que pase lo que pase, ahí estás, pues no, estoy de acuerdo, pero familia entendiendo esos roles de confianza, esos roles de acompañarse mutuamente, esos roles de por qué no quererlos, ¿no? Y hacer que nos quieran. Sí. Porque cuando hay amor, no solo en la familia o en la pareja, sino hay amor en la empresa, creo que se puede ir enfrente a muchos retos más, ¿no? Sí, yo creo que cuando pierdes la esperanza, pierdes la capacidad de ser solidario, ¿no? O sea, porque la esperanza siempre te dice a ti, algo va a pasar si yo me pongo en movimiento, ¿no? Y cuando tú además le agregas la solidaridad a las acciones que tú haces, entras en un bien difusivo, ¿me explico? Si yo soy solidario contigo, seguro que cuando se me ofrezca algo a mí, tú vas a ser solidario conmigo. Uh-huh. Entonces, esa cuestión de la solidaridad, de ser amable, de dar un consejo, que son bienes que se multiplican por sí mismos, eso estoy parafraseando a Carlos Llano, creo que se deben de dar principalmente en las empresas familiares, ¿no? Cuando ya estás en una empresa pública, Dios es el dinero y Dios es la cotización de la cotización de la acción de ese día, ¿me explico? Y Dios es el bono que tiene que ganar el jefe de tu jefe, de tu jefe, de tu jefe, de tu jefe. La empresa familiar es algo distinto porque tú puedes hacer que sea diferente. ¿Me explico? La ley de sociedades mercantiles públicas te dice que tienes que ser así, tienes que ser asado, etcétera, etcétera, y es by the book. Cuando estás en una empresa familiar, hay tantas cosas que se pueden hacer, tantos saltos que se pueden hacer, tanto bien que se puede hacer, que alguna vez me decía una persona que tenía una empresa muy, muy importante, y él era el presidente para 20 países, y me decía, todas estas cosas que tú dices son tonterías. Le digo, sí son tonterías, pero hacen que yo tenga muchos amigos. Y esos amigos sé que me van a defender y eso me da mucha tranquilidad. Y cuando yo estoy hablando de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Estoy hablando también de que estoy trascendiendo, ¿no? Entonces, la palabra trascendencia en la empresa familiar es más fácil que en una empresa institucional o en una empresa pública, porque tú eres el dueño, ¿me explico? Tú no dependes de la bolsa,
tú eres el dueño y puedes hacer cosas y puedes hacer que la gente cambie. Cuando la gente cambie, vas creando porque otra gente me decía, es que la Ciudad de México y México es un desastre. Le digo, si es un desastre en la cuestión, estamos hablando de la seguridad, si es un desastre, rodéate de amigos. Porque cuando tú, por tu manera de ser, te rodeas de enemigos, ellos son los que te van a perjudicar. Hay mucha gente que tú no le importas. Pero cuando tú creas una barrera de amigos, una barrera de gente por la que has hecho algo, una barrera de gente por la que has, a la que has corrido, a la que has, con justificada razón, a la que has corregido, o también a la que has ayudado, es muy improbable que te pasen cosas. Muy improbable. Porque la sociedad te protege. ¿Me explico? Porque la empresa te protege. Hay gente que vive temeroso, ¿verdad? Que tiene... Yo estoy en un consejo donde los dueños tienen un paquete como de 25 guaruras con coches blindados, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Me explico? O sea, ¿qué pasa? Entonces creo yo que tu mejor guarura es ser solidario, buscar el bien. Y la empresa familiar es un gran campo de juego, ¿no? Es un gran campo de juego. Y hay que aprender a jugar y a divertirnos en este campo de juego. Diviértete, sí. Qué importante y ya aproximándonos a cerrar, tenemos una pregunta para ti que te la voy a hacer en unos momentos más, claro. Que fue justo de nuestro entrevistado anterior, nuestro invitado anterior aquí en Líderes en Contexto, que es un viejo conocido tuyo. Pero yo quiero destacar algo. Veníamos a entrevistar al consejero de empresas muy exitosas y de mucho tamaño, a un directivo que ha sido y tomado roles de liderazgo en empresas importantes a lo largo de tu trayectoria, que has asesorado a empresarios, que has estado en el Consejo Coordinador Empresarial en temas de gobierno corporativo, que has tenido doctorados en temas de gobierno corporativo. Me llama demasiado la atención y me da gusto a la vez. ¿Cómo termina esta plática hablando de personas, hablando de Dios, hablando de resiliencia, hablando de amigos, hablando de generosidad? ¿De dónde lo sacas? ¿Qué es lo que te hizo o qué momento en tu vida hizo que te fueras por ese camino, que me parece es un camino que te ha hecho exitoso y que a través de ese éxito también has ayudado a otras familias a ser exitosas? ¿Cuál fue ese punto donde dijiste, ese es el punto de quiebra? Bueno, a ver, no puedo hablar de las cosas que yo he hecho, sino de las cosas que yo he recibido. ¿Me explico? Yo he tenido mucha suerte, porque yo he estado rodeado siempre de gente muy buena. Yo, siempre tuve la suerte de tener a mi lado gente que me dio consejo. Siempre he estado, por alguna razón que yo desconozco, de gente que me ha hablado de Dios, que me ha invitado. Siempre he estado al lado de gente que me ha hablado de la empresa como un conducto, como una forma de ayudar a alguien. Y cuando te vas haciendo viejo, te vas dando cuenta que tu vida va valiendo la pena por lo que fuiste haciendo con la gente, ¿no? Hay gente que va aprovechándose de la gente, hay gente que va tomando ventaja, etcétera. Y a mí mis hijos me dicen, papá, para la gente que tú conoces, deberíamos ser multimillonarios. ¿Qué te ha pasado? ¿Me explico? Y sin embargo, yo digo, hijo, yo prefiero tener a un buen amigo que a 10 millonarios conocidos, ¿no? Y toda esa gente que me ha ayudado, toda esa gente que me ha
que me ha tendido la mano, toda esa gente que me ha dado oportunidades, todos esos padrinos que yo he tenido, les estoy agradecido, pero me siento comprometido. ¿Me explico? O sea, cuando tú tienes a alguien que te ayude, no solamente tienes que darle las gracias, sino tienes que comprometerte a que lo que recibiste lo vas a poner por obra. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, yo digo, o sea, yo no puedo hablar de lo que soy yo, de lo que hice, de lo que dejé, de lo que yo ayudé, sino más bien tengo que darle gracias a Dios de todas las personas que estuvieron a mi lado, ayudándome, diciéndome, etcétera, incluso tu padre, ¿me explicó? Espero que no vaya a ver esta entrevista porque no lo quiero inflar tampoco. Lo va a ver, Pero, a ver, tener una persona como tu padre conmigo, platicando conmigo, etcétera, siendo generoso, etcétera. O sea, tú no sabes quién es tu padre. Yo conozco cosas de tu padre que tú no sabes. Pero tu padre es un cuate a todo dar. Cuando a ti te digan, oye, ¿cómo le hiciste para trascender? Porque ahora él es... Te tienes que acordar de tu papá, te tienes que acordar de toda esa gente, de tus maestros, de tus socios, de toda la gente que te hizo bien. Y creo que eso conforma a la persona. No solamente la conforma, sino que la obliga. Ahora, si tú cumples con esa obligación y lo trasladas, entonces estás trascendiendo. Sí. Y cuando estás trascendiendo, cuando te llama ya el manotas, va a decir, pues mira, ¿no? Va, está bien, pásale. Y de eso se trata la vida. Estamos a prueba, la vida es muy corta, hay muchas cosas que hacer, hay gente que va a recibir un enorme patrimonio, a veces gente que no, pero dentro de mis circunstancias tengo que hacer tantas cosas como las que tú haces, ¿me explico? Porque yo tengo tantas oportunidades de tocar a tanta gente como tú la tienes, pero sin el patrimonio. ¿Ok? Y qué padre que menciones eso. A veces nos sentimos y queremos o creemos ser auto independientes en los éxitos, y en realidad se debe a una enorme cantidad de personas atrás. Sí. Seguramente hay personas que nos están escuchando y dirán, bueno, es que yo no conozco a esos grandes empresarios, o yo no conozco a estos grandes filósofos, pero tú nos enseñas que desde un albañil paleando puedes también aprender. Sí. Se necesita solamente tener la humildad y esos oídos y esos ojos bien abiertos para poder captar esos aprendizajes que la vida nos está poniendo todos los días. Muchísimas gracias, de verdad, Naum, por esta entrevista. Podemos seguirnos y espero que no sea la última. Ojalá podamos seguir platicando en este foro, porque el único interés tiene que ver con acercar a historias, a conceptos, a temas que puedan ayudarle pues a todos los que nos escuchan. Y como te decía al inicio, si una persona es capaz de agarrar un poquito lo que hoy nos has compartido y aplicarlo en su vida diaria, habrá valido la pena, sin lugar a dudas, este ratito que estamos tú y yo platicando aquí. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido por darme esta oportunidad, mi querido Rom. Gracias, enhorabuena. Tuvimos como invitado en el episodio anterior a ni más ni menos que José Antonio Lozano, el rector de la Universidad Panamericana y del IPADE, viejo conocido tuyo, y él mandó una pregunta para ti, que es, ¿cuál es tu propósito como líder? ¿Cuál es, Naum? Bueno, en primer lugar, José Antonio Lozano a mí es de las personas que me ha tocado en mi vida. No solamente me ha ayudado a mí, sino que ayudó a mi hija a terminar la carrera de Derecho, porque mi hija se quedó a cuidar a su novio, que le dio cáncer. Entonces no lo pudo terminar, le dijo, tú vas a terminar, y la hizo terminar una especialidad. Entonces, a José Antonio Lozano, desde aquí, le mando todo mi agradecimiento, lo quiero y lo admiro. ¿Cuál es mi propósito como líder? Es tratar de tocar personas para bien. Mi propósito como líder es
hacer que la gente comprenda que es más importante el fin que el medio. Tratar de hacer que la gente comprenda que a través de la amistad se logran mucho más cosas que a través de las influencias. Tratar de hacer que la gente regrese a una visión de familia, porque la familia es lo que ha mantenido a México. ¿Me explico? La familia es lo que ha evitado que se desintegre, como en Cuba, como en algunos otros países, etcétera, donde la familia se está desintegrando. Y creo que, digamos, de una manera muy pobre, muy sencilla, trato de decirle a la gente que sí se puede ser diferente, que sí se puede tocar a la gente. Yo me muevo en un ambiente de empresarios con el IPAD, etcétera, etcétera, donde a veces el decir yo tengo un avión o yo tengo esto o lo otro es decir, entonces sí eres parte de nuestro círculo, ¿no? O sea, lo que les trato de decir a las personas es más que un avión, ten un amigo. Más que un avión, acércate a tu hijo. Más que un avión, abraza a tu esposa. Porque eso es lo que va a ser sociedad. Yo estoy como muy consciente de que el materialismo nos está haciendo pedazos y que este materialismo hace que nos separemos de Dios, de la familia, de los amigos, etcétera. Muchos países están haciendo implosión, ¿no? Surcorea, Japón, la misma Alemania, España, etcétera. Están haciendo implosión porque son países que ya no se reproducen, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no se reproducen? ¿Por qué no llegan a ese 2.1 que necesitan para poder seguir siendo una nación saludable? Porque les falta esperanza. Entonces la gente me critica porque pues a veces menciono a Dios, pero digamos, Dios es la esperanza en sí misma, ¿no? Dios es justicia en sí misma, Dios es bien en sí mismo. Entonces, voltear a ver a ellos, o sea, a veces nos agarra a esta vida sin esa luz, sin ese cable hacia esa persona, y a la gente entra en desesperación. Entonces, ¿cómo hacer que la gente pueda reconectar la familia, Dios, la sociedad, etcétera, etcétera? Ese es un poquito lo que a mí me gustaría poner diariamente dentro de mis secciones. Muy bien. ¿Y qué pregunta le harías a la siguiente persona que estará con nosotros en Líderes en Contexto? ¿De qué manera te retroalimentas tú mismo para que no bajes la guardia en esta intención de hacer sociedad, de hacer familia? ¿De qué manera podrías tú decirle a otras personas, esa es mi lucha interna, de esta manera lo hago? Porque como yo lo digo, a lo mejor muy poca gente lo hace, pero hay otras personas que lo hacen mucho mejor y de otras maneras. Creo que podría ser una buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta, y estamos esperando ahora la respuesta de nuestro siguiente invitado. Él fue Nahum de la Vega. Fue un privilegio hablar contigo. Espero que esta entrevista haya hecho y resonado en muchas mentes, pero sobre todo en muchos corazones, como estoy seguro, a los que te escuchamos aquí de manera presencial. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Líderes en Contexto. Hasta luego.